Y durante la sesión que se realizó este jueves en la Asamblea Constituyente, se presentó una iniciativa para dotar de herramientas para su mejor funcionamiento a las alcaldías. Convenios entre municipios colindantes con las demarcaciones territoriales, creación de programas sociales específicos y mecanismos de proximidad ciudadana forman parte de una iniciativa presentada por la diputada María Fernanda Vallardo durante la sesión de la Asamblea Constituyente. Dijo que con ella se busca fortalecer el funcionamiento de las alcaldías. Esta iniciativa representa un rediseño innovador de la estructura administrativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las alcaldías, concebidas como un orden de gobierno cuyas atribuciones permitan responder a las necesidades e intereses de nuestra ciudad. Otras de las atribuciones radican en implementar mecanismos de simplificación administrativa, gobierno electrónico y política de datos abiertos para una eficaz respuesta de la alcaldía ante las demandas ciudadanas. Sobre el mismo tema de estos nuevos cuerpos de gobierno, el diputado Julio César Moreno propuso coordinación en materia de seguridad con la secretaría encargada para tal fin. El legislador dijo que se propone que exista una coordinación entre las alcaldías y las autoridades para el tema de seguridad pública. Aseguró que de esta manera se podría erradicar que las acciones sigan siendo ordenadas y llevadas a cabo desde una planeación central y sin tomar en cuenta a los titulares de las demarcaciones. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acorde a sus necesidades, mismas que deberán coordinarse con el mecanismo de seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia. Además, señaló que el titular de la alcaldía podrá opinar ante el gobierno de la ciudad respecto de la designación, desempeño o remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial. La siguiente sesión de la Asamblea Constituyente fue citada para el próximo miércoles 9 de noviembre a las 10 de la mañana. Javier Martínez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.